Bien, regresamos con más Mirada de Radio, 10:06 de la mañana. Vamos a hablar ahora un poco de ciencia, un poco de actualidad. Antes, vamos a dar las vías de comunicación. Mauro, por favor, dale. el WhatsApp rápido. 291 40 71 338 o 452 0382. Y tuvo mensaje especial el muchacho que tenemos hoy. Ah, ¿sí? El miércoles tuvimos unas felicitaciones hacia nosotros, pero más me parece que fue más para él, para esta columna. Así que ya lo presentamos a Ricardo Tomé, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, aquí andamos felicitándote por la repercusión que has tenido el miércoles pasado. Y no sé si hubo aumento para recordar que sos el director de la página de astronomía en Bahía Blanca y de la Fundación Cielo Abierto, ¿puede ser? Qué lindo nombre. Cielo Sustentable. Cielo Sustentable, entonces hay otra fundación que Cielo Abierto. Yo cuando lo dije, me parece que me confundí de fundación. Perdón. Cielos Sustentables era entonces. Bueno, muchas gracias. Uno trata de, por lo menos, aportar un poco de claridad en estos temas que, bueno, hoy justamente, mientras estaba preparando los temas de los que íbamos a hablar, uno veía cuánta directamente desinformación, podríamos llamarla, que hay dando vueltas, ¿no? Así que bueno. ¿A qué te referís exactamente, Ricardo? Y ya te digo que lo distraigas un ratito a Charlie, así tiene media hora el celular apartado, porque cada vez que Charlie agarra el celular hay un aumento. Así que la gente dice, saquen el celular a Charlie, y bueno, él se distrae con vos con estos temas. A todo esto, ¿suceden cosas en el universo como para meter una columna semanal de astronomía? ¿Vos decís que...? Sí, a ver, en el universo, obviamente teniendo en cuenta que es prácticamente infinito, son 93 mil millones de años luz, el universo observable. Hay de todo para... Que además está en expansión. Conversar, sí, ni hablar. Pero bueno, hoy puntualmente vamos a hablar de dos temas que están dando vueltas en los medios en las últimas horas. Y el primero tiene que ver, seguramente habrán visto el titular en algún portal o de noticias o algún diario digital, que habla de una mini luna que está por, digamos, desaparecer, que está por ir, de hecho, el término muy científico que se emplea en algunos diarios es que está por dar una vuelta más alrededor de la Tierra y después desaparece para siempre. En realidad, lunas, satélites naturales de la Tierra, hay uno solo. ¿Por qué se establece esta confusión? Hay muchos asteroides cercanos a la Tierra que tienen una órbita alrededor del Sol que es muy parecida a la de nuestro planeta. Entonces, eso hace que muchas veces cuando, obviamente, nuestro planeta pasa cerca de alguno de estos asteroides, con obviamente su masa muchísimo mayor a la de cualquiera de estos cuerpos, los atrae gravitacionalmente al interior de lo que se llama la esfera de Hill, ¿no? Que es la esfera de influencia gravitatoria de la Tierra, y altera sus trayectorias. Ahora, esto no quiere decir que estos objetos entren en órbita de la Tierra, simplemente ven alterada su trayectoria, pero siguen orbitando al Sol, y por eso es que, digamos, no son estables, es decir, ingresan, digamos, en las cercanías de la Tierra, permanecen cerca de la Tierra por unos años o meses en algunos casos, y luego vuelven a seguir su órbita heliocéntrica, esto es alrededor del Sol. Entonces, hay periódicamente de estos casos, de estos objetos que se acercan a la Tierra y que erróneamente en los medios salen, digamos, promocionados como mini lunas de la Tierra. En realidad son asteroides que ven afectada su trayectoria, y en el caso de esta mini luna que se está mencionando en estos últimos días, que la denominación oficial es 2020 SO, se descubrió además que no
no es un asteroide natural, sino que es un cuerpo artificial. Te hago una pregunta. ¿Qué quiere decir? Sí. Te consulto, porque claro, una de las hipótesis que se barajaba era que fuera chatarra espacial. Sí, esto se confirmó finalmente, y justamente lo que se hace cuando se descubren este tipo de asteroides es hacer, digamos, un análisis de la órbita de ese asteroide, y se llega a esa órbita hacia atrás en el tiempo para ver de dónde provino, ¿no? Y justamente en el caso de este nuevo asteroide, entre comillas, 2020 SO, se integró la órbita hacia atrás y se descubrió que, por ejemplo, en septiembre de 1966, este asteroide salió de la Tierra. Esa fue la primera clave para descubrir que en realidad se trataba de un objeto artificial, ¿no? La segunda es una herramienta muy utilizada por los astrónomos. Te diría que es la herramienta científica más importante que tenemos como para saber cuál es la composición de los objetos que nosotros observamos a través de los telescopios, que es la espectroscopía, es decir, separar la luz de estos objetos en sus componentes individuales, en sus colores individuales, y a través de esa técnica descubrir qué es lo que los compone, ¿no? Hay determinadas líneas de absorción que nos permiten determinar qué los compone, y en este caso se detectó que justamente había dióxido de titanio, que es un componente principal de la pintura con la que se pintaba justamente las etapas superiores de algunos cohetes en la década de los 60, ¿no? Y en este caso se determinó que justamente se trata de la etapa superior de un cohete Centaur, que fue el que lanzó una sonda Surveyor 2 que falló. El propósito de esta sonda era posarse en la superficie lunar, falló finalmente en un cambio de trayectoria a mitad de camino entre la Tierra y la Luna, y bueno, esta etapa del cohete quedó en órbita solar, y bueno, justamente en estos meses volvió a estar cerca de la Tierra, y por eso se dice que nos abandona. En realidad va a seguir su órbita alrededor del Sol, que fue perturbada nomás por la cercanía de la Tierra, y bueno, básicamente va a volver a la órbita solar, ¿no? Que no es el primer caso. De hecho, en el 2003 se descubrió otro objeto que finalmente terminó siendo identificado como una etapa superior de el cohete Saturno 4B de la misión Apolo 12, ¿no? Que llevó astronautas a la Luna. Así que a medida que las actividades del hombre en el espacio se sigan multiplicando, obviamente este tipo de descubrimientos, ¿no? de este tipo de objetos, como vos decías, de chatarra espacial, se va a seguir multiplicando, ¿no? ¿Esto implica algún peligro para nosotros? No, o sea, es un objeto relativamente pequeño. O sea, estamos hablando de a lo sumo unos 10 metros de tamaño, y además hay que tener en cuenta que es una etapa descartada de un cohete, es decir, está vacío, es un cilindro, digamos, metálico, pero vacío porque no tiene combustible en su interior. Todo el combustible se gastó durante esta maniobra para llevar esta sonda a la Luna, así que básicamente está vacío. Si llegara a reingresar en un momento en la atmósfera terrestre, que está lejos de eso, se desintegraría prácticamente sin dejar rastro. Por otro lado, ese es otro error que veo muy en varios de los artículos que hablan de este tema. Dicen que bueno, ahora como se va a volver digamos, a alejar de la Tierra en órbita solar, es como que lo perdemos para siempre, y la realidad es que no. De hecho, gracias a la enorme cantidad de observaciones que se han hecho en este periodo en el que ha estado más cerca de la Tierra, se ha podido determinar con mucha exactitud su
su trayectoria, y de hecho sabemos que en el 2036 nuevamente va a estar cerca de la Tierra, porque la órbita tanto de la Tierra como de este objeto son muy similares. Entonces es cuestión de que se alcancen cada uno en su órbita, pero hay momentos en los que van a estar cerca, y bueno, la próxima oportunidad en el caso de este objeto es en el 2036, ¿no? Así que bueno, esa es una de las cosas que están circulando hoy. Si ustedes revisan por ahí las portadas de algunos medios sobre astronomía y exploración espacial, ¿no? Otra cosa que anduvo comentándose en los medios está referido a nuestro amigo Elon Musk, puede ser, que no tuvo los mejores días. Claro, bueno, está esa, está esa interpretación, ¿no? Uno ve la explosión de este prototipo, de un nuevo tipo de nave espacial llamado Starship. Claro, desde afuera, por ahí, viéndolo así, uno dice, bueno, es un fracaso completo. La realidad es que justamente Musk ha tenido éxito con su empresa SpaceX. Recordemos que actualmente tiene un contrato por el cual esta empresa es la encargada de llevar a los astronautas de la NASA y de otras naciones también hasta la Estación Espacial Internacional. O sea, no es justamente un improvisado en el tema. Esto en realidad era un prototipo, el segundo de su tipo que hace un vuelo a esta altura, y la realidad es que si uno observa cuál ha sido el progreso de la empresa SpaceX desde que se fundó en el año 2001 hasta ahora, tiene mucho que ver con que justamente Musk ha implementado un paradigma que por ahí ha cambiado mucho justamente el diseño y desarrollo de este tipo de proyectos, porque él ha aplicado paradigmas que tienen que ver más con la industria del software. Él originalmente fue uno de los creadores de PayPal. Ahí es donde podríamos decir que hace su primera fortuna, digamos, al vender PayPal, que es un sitio de pagos electrónicos. Te diría que es el número 1 del mundo hoy en día. Pero bueno, él proviene del mundo del software y justamente está aplicando paradigmas de la industria del software que tienen que ver con esto de fallar rápido y volver a, digamos, corregir los errores y volver a probar. Y bueno, justamente lo que están haciendo es eso. Se han instalado en una parte de Texas, cerca de la costa, muy cerca de la playa, en un pueblito que se llama Boca Chica, y realmente es impresionante el progreso que han hecho en menos de un año. Vos calculás que primero analizaron qué tenían que cambiar como para lograr que esta nave sea completamente reutilizable. O sea, tengamos en cuenta que justamente el paradigma usual de lo que era el desarrollo de naves espaciales hasta ahora tenía que ver con cohetes de múltiples etapas que a medida que se van gastando van siendo desechadas, y bueno, en algunos casos caen al mar, en otros casos, por ejemplo, como en el caso de Rusia, caen en la tundra siberiana. Pero bueno, eran etapas completas de estos cohetes con sus motores que se desechaban y se destruían. Musk fue el primero que se propuso cambiar esto y hacer que los cohetes empezaran a ser reutilizables para reducir justamente uno de los problemas más grandes que tiene la exploración espacial, que es reducir el costo que tiene lanzar algo al espacio. Estamos hablando de que hasta hace unos años, por ejemplo, lanzar poner un kilo en órbita terrestre salía millones de dólares, y hoy se ha reducido, hoy ya estamos en el orden de los $10.000, y ese valor sigue bajando. Y eso tiene mucho que ver justamente con que
toda la industria ha reaccionado a justamente las innovaciones que está haciendo esta empresa en términos de reusabilidad de sus cohetes, ¿no? Entonces, el primer modelo, digamos, de cohete que tenía la primera etapa reutilizable fue el Falcon 9, que es el que hasta hoy está siendo utilizado para llevar justamente carga y astronautas, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, pero más no se detuvo ahí, sino que la idea es lograr digamos, un sistema de lanzamiento orbital que sea completamente reutilizable, porque en el caso del Falcon 9 lo que se reutiliza es la primera etapa, que es la que realiza esos aterrizajes tan vistosos de manera automática sobre que se llevan las cámaras barcaza. hoy en día. Antes mirábamos cómo el cohete iba hacia arriba, pero ahora también tenemos, cuando vemos los lanzamientos, una pantalla partida y genera también mucha atención mediática verlo cómo desciende, y esa parte del cohete es una parte atractiva también, le sumó otro por atractivo. ahí, claro, por ahí lo que los medios, por ahí que hoy vamos a ver muchos, yo ya estuve mirando y ya vi varios, donde, bueno, lo de la prueba de ayer se tilda de fracaso absoluto. Lo que estos medios se olvidan por ahí es que antes de perfeccionar ese aterrizaje por ahí en una barcaza en el medio del mar de forma completamente automatizada, la empresa además tuvo por lo menos 16 o 17 vuelos donde o aterrizaba directamente en el agua, o se estrellaba contra la barcaza, o un montón de situaciones que ellos fueron justamente a través de este paradigma de probar de manera reiterada, solucionar los errores y volver a probar. Ellos fueron solucionando esos problemas, y hoy te diría que es el Falcon 9, incluso con el retorno de sus primeras etapas para su reutilización, te diría que es el cohete más confiable del mundo, porque tiene tiene más de 70 lanzamientos exitosos, con recuperaciones de las primeras etapas, y de hecho hay primeras etapas de cohetes Falcon 9 que la que más se reutilizó hasta ahora fue 8 veces, que es algo que hace, te diría, 5 o 6 años era prácticamente ciencia ficción. Por eso, si resignificamos lo que fue la prueba de ayer en estos términos, la verdad que hay que sacar el sombrero, porque estamos hablando, uno por ahí cuando ve el video no se da cuenta, pero eso que está volando tiene el tamaño de un edificio de 16 pisos, digamos. Entonces, que llegue, digamos, al apogeo, digamos, a la altura máxima. A partir de ahí se deje caer para simular lo que sería el reingreso en la atmósfera, y que logre de manera completamente autónoma, sin intervención humana, digamos, llegar prácticamente hasta la plataforma de aterrizaje, que falle a último momento. La verdad es que, y solamente en dos vuelos hasta ahora, la verdad que hay que realmente felicitarlos, porque están, digamos, en lo que sería el programa de pruebas que ellos tienen como para llegar obviamente al resultado final, que es un sistema de lanzamiento orbital completamente reutilizable, en el cual esto, digamos, vendría a reemplazar, esto sería como la segunda etapa del cohete, de lo que es ahora el Falcon 9, combinado también con la nave espacial. O sea, combinaron la segunda etapa del cohete con la nave espacial, y realmente están muy avanzados en lo que es el programa de testeo, y yo creo que, de hecho, si uno mira cómo es el método de desarrollo, o sea, estamos hablando de que ahí en Boca Chica, en Texas, donde esto se está desarrollando, hace un año no había nada, y hoy comenzaron con capas, soldando, porque es un cohete que además se fabrica con acero inoxidable, que es una elección bastante particular, y que en su momento, digamos,
resultó bastante llamativa porque no era algo habitual, pero bueno, justamente se encargaron de buscar un material que fuera lo suficientemente resistente para resistir todas las fuerzas torsionales que tiene el cohete durante el lanzamiento, y también las del reingreso y obviamente el calentamiento al reingresar en la atmósfera. Y ya te digo, o sea, eran carpas debajo de las cuales había operarios soldando estas planchas de acero inoxidable para fabricar cohetes, y realmente, bueno, el progreso que han hecho, hoy en día ya está todo robotizado, o sea, el armado de los cohetes es prácticamente autónomo. Entonces lo que está fabricando Musk realmente es una cadena de producción, o sea, a él lo que le interesa es justamente poder generar estos prototipos, y de hecho esta semana logró un nuevo hito en ese sentido, que es tener 2 prototipos listos para ser lanzados en la misma plataforma de lanzamiento. O Ricardo, sea, el límite ya en realidad se convierte en un tema burocrático, porque cada uno de estos lanzamientos, al ser de un prototipo de prueba, tienen que ser autorizados por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Y bueno, con esta demostración de tener 2 Starships listas en la plataforma, justamente lo que él quiere mostrar es que, digamos, tiene capacidad ya para fabricar por lo menos 2 de estos prototipos por mes, con lo cual se va a acelerar todavía más el ritmo de las pruebas. Y la verdad que este tipo de pruebas, donde salió todo bastante bien hasta el último momento, que era el del aterrizaje, pero que en realidad también, si vamos al caso, como decía Musk, la nave digamos, dejó un cráter donde lo tenía que dejar, es decir, en el lugar donde tenía que aterrizar, no es que se desvió ni se fue para otro lado. Así que yo, más allá de que los medios masivos por ahí, esto se describe como un fallo, como un fracaso, yo te diría que al contrario, estos prototipos que están colmados de sensores le están permitiendo obtener datos reales sobre cómo se comporta el vehículo en vuelo, y esto va a ser incorporado obviamente en los próximos prototipos. Ya hay por lo menos 5 más en la cadena de montaje que están en... todo un número. Sí, no, por eso te digo, esto se va a ir acelerando y cada vez van a ser más frecuentes los vuelos de prueba, y justamente este tipo de datos obtenidos con la experiencia real del vuelo, te dicen mucho más sobre, digamos, claro, cómo se comporta tu nave, que 10.000 simulaciones que vos puedas hacer en una computadora o en un banco de pruebas. Ricardo, Ricardo, te permitimos, te podemos robar 5 minutitos, vamos al informativo más, y seguimos con la pregunta que tiene 2 Charlie, ¿te parece? Dale, bien, no hay problema. Bárbaro, ahí seguimos entonces con el informativo con Diego Riche, que ya nos corre el tiempo, que son 1:30, y ya mismo después lo tenemos a Ricardo en línea, seguimos con él. Desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, AM 1080, LU3. Acompañándote en cada lugar. AM 1080, LU3. Bien, regresamos con más Miradas de Radio. Seguimos en comunicación telefónica con Ricardo Tomé. Vamos a... Sí, me quedaron 2 consultas en el tintero que creo que en el fondo van alineadas un poco. No sé si habrás visto, Ricardo, el capítulo de Los Simpson donde un poco se critica a la NASA diciendo que va perdiendo interés nacional, donde Homero Simpson, que es el hombre arquetípico promedio de Estados Unidos, junto con Bart, el hijo, quieren desenchufar el televisor. Me gustaría saber qué reflexión haces de eso, porque realmente uno cuando mira, realmente hay mucho interés
de parte de la gente en general. De hecho, son noticias, más allá con alguna imprecisión mediática. Vos, por supuesto, sabés mucho más y podés advertir todas estas imprecisiones. Y lo otro que te quería consultar es que, a ver si entiendo, una de las primeras cosas que nos contaste, con creo que eran los alunizajes en la primera intervención tuya, era que destinaban gran parte del presupuesto a estos lanzamientos espaciales, por eso se dejó de alunizar. Y por lo que veo, Elon Musk ha cambiado un poco el paradigma porque empieza a haber un interés espacial de parte de un empresario privado. ¿Es así? Sí, con respecto al tema de la NASA, bueno, justamente hace unos días también hubo una prueba de lo que tendría que ser el nuevo cohete de lanzamiento pesado, que se llama SLS o Sistema de Lanzamiento Espacial. Y el tema, obviamente, cuando uno compara lo que se hizo en la década de los 60 en la NASA, por lo menos en lo que hace a vuelo tripulado, ¿no? Porque realmente la NASA tiene también un historial de exploración robótica del sistema solar y de operación de todo tipo de naves, como por ejemplo telescopios espaciales, y que realmente es intachable y que en la cual son absolutamente los líderes mundiales, invierten mucho más que cualquier otra agencia espacial en ese sentido, y así también logran éxitos como los que han logrado, ¿no? Todos hemos visto los rovers explorando Marte, las primeras fotos de Plutón sobrevolado de cerca, fue una misión de prácticamente 11 años, o sea, las fotos del telescopio espacial Hubble, sin ir más lejos, realmente tienen en lo que hace a vuelo no tripulado, digamos, a exploración robótica y telescopios espaciales y todo lo que es observación del sistema solar y también terrestre, porque también esto no hay que olvidarse que un componente importante también de todo lo que es la flota de satélites de la NASA está abocado también a observar y a comprender nuestro planeta y a estudiar temas como el cambio climático y ese tipo de cosas. Es cierto que cuando uno compara por ahí lo que es el progreso de los vuelos espaciales tripulados, no ha habido tal. O sea, la última vez que se abandonó, que un ser humano abandonó lo que es la órbita baja terrestre a unos 600 kilómetros de altura, fue en los últimos vuelos del programa Apolo en el año 72, ¿no? Entonces, por ahí podría decirse que hay como un declive en las capacidades y también en los objetivos de la NASA. Pero esto no tiene que ver con la NASA en sí. Como bien vos decías, la otra vez mencionábamos, en lo más alto del programa Apolo, un par de años antes del alunizaje, la NASA llegó a recibir el 5% del presupuesto nacional de Estados Unidos, lo cual obviamente ayudó y mucho a que ciertos detalles que eran necesarios pulir para lograr enviar seres humanos a la superficie lunar y traerlos sanos y salvos, se pulieran y se pudiera llegar al alunizaje tripulado, ¿no? Pero también es cierto que ese presupuesto ya un par de años antes del primer alunizaje ya se empezó a reducir. Y de hecho, semanas antes del primer alunizaje ya estaba definido que la cantidad de vuelos que se iban a hacer iban a ser limitados, es decir, se iba a llegar hasta la misión Apolo 20. Sabemos que en realidad se terminó en la Apolo 17. Esto tiene que ver con que después de que se logra el primer alunizaje, pasa con todo. O sea, una vez que algo parece convertirse en rutinario, sabemos que empieza a tener menos espacio en los medios, llama menos la atención, y no nos olvidemos
época, lo que fue la misión Apolo en particular y la misión de la NASA en general, tenía un componente geopolítico mucho más importante, que era demostrar, digamos, la superioridad del modo de vida occidental por sobre el comunismo. Entonces, una vez que se logró ese objetivo, y que de hecho del otro lado, digamos, de la parte soviética, no hubo una respuesta que pudiera hacer frente a ese logro, porque de hecho los soviéticos lo ocultaron durante muchos años, hasta que realmente prácticamente se desintegró la Unión Soviética, pero hubo un intento muy fuerte de llevar a un hombre a la Luna, pero las cosas no le salieron, tuvieron varios fallos del cohete que iba a ser el equivalente del Saturno 5, que se llamó N1, pero esto se mantuvo en el más absoluto secreto. Los únicos que estaban al tanto era la CIA, pero bueno, oficialmente no se reconocía nada de esto. Y bueno, uno, después de haber logrado el objetivo y al no haber una respuesta muy fuerte del bando contrario, digamos, el interés geopolítico por invertir semejante porcentaje del presupuesto en un tema que ya se había logrado, digamos, a nivel por lo menos como se suele mencionar siempre, de dejar la huella y poner la bandera, ¿no? Obviamente acá no estamos hablando digamos, de ciencia o en términos de descubrimiento o de exploración, ¿no? Se logró simplemente el tema de ir a plantar la bandera, con lo cual todos los vuelos que vinieron después, la política de Estados Unidos hizo lo posible por acortarlos y por reducir el presupuesto, ¿no? Por eso, en un primer momento se había dicho que se iban a hacer 20 vuelos Apolo, después se terminó recortando en 17, y toda digamos, ese presupuesto en realidad se redireccionó a lo que a ellos, digamos, a nivel político más les importaba en ese momento, que era la guerra de Vietnam. Ricardo, sí. No, nos corre el tiempo, ya tenemos que ir a la tanda. Te pido disculpas, siempre es muy interesante conversar, realmente a mí estos temas me apasionan mucho, pero bueno, si te parece la podemos seguir la semana que viene. La verdad que es un tema que da para hablarlo amplio y sí, no habría problema. Si dale, te agradezco mucho, Ricardo. Bien, ahí pasaba Ricardo Tomé Muchas gracias. Con su columna de todas las semanas de astronomía. Tema más que interesante, realmente. Sí, siempre. Muy interesante. Yo le decía en joda si pasan cosas en el universo para conversar semanalmente, y obviamente que sí. Recién dijo un número, te tiro un dato. ¿Sabés cuánto sería el 5% del PBI de Estados Unidos hoy? ¿Cuánto? No. Decilo, dale. 900.000 millones de dólares. Es mira. más de la economía, sería casi 2 veces la economía de Argentina. No, pagamos la deuda. No, todas las deudas. Todas las deudas. Que vengan los Macris que quieran, que vamos a tener deuda para pagar. Pero no, son 900.000. Si tenemos pensado que nuestro PBI está en 450.000, son claro. 2 PBI nuestros. ¿Te acordás que hace unos años, habrá unos 12, 13 años, iban a anunciar inversiones chinas acá en Argentina? ¿El tren bala? Y por esa época... Hay un tren. Habló... Lo dijimos acá. ¿Cuál? El tren a Vaca Muerta, así claro. que también con inversiones chinas. No, en general era... Y un chino dijo que eran 20.000 millones de dólares. ¿Para qué? A todos los argentinos se nos pusieron los pelos de punta. Dólares. Y no, se le había escapado un cero al chino. 2000 era. 2000 era, exactamente. Así que fue noticia. Fue un anuncio hermoso. Pero bueno, pasó. ¿Te imaginas cómo estaría el Banco Central con 20.000 millones de dólares? Se relamía. Así. Se relamía. Vengan a comprar, chicas, Sí. chiques. Bien. Vamos. No dame 2, dame zamparle 5, dame 5 sería. Vamos a una pequeña tanda y ya regresamos.